oprimido, que aparte de estar en ese estado de vulnerabilidad, también continuamente es oprimido. El hombre es por el mismo hombre, el hombre también por la misma condición en la que está, el pecado, el enemigo, la muerte y todo lo demás, oprime al hombre de una manera continua. Así que Dios en este pasaje es claro y muestra el buen propósito que tiene Él para con el ser humano y la manera como Dios quiere mostrar su misericordia, su compasión y a la vez también hacerle ver todo lo que puede hacer a favor de aquel que está postrado y está caído. Hay en este pasaje también, aparte de esa imagen de miseria en la que vive el pueblo, en la que vive en esta mañana el caso que estamos tocando, el hombre, también hay una imagen muy especial y es la imagen de la salvación, ¿sí? Es la imagen que vemos allí cuando el Señor dice: he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. El tiempo de amores es el que el Señor de alguna manera le hace ver que está interesado en ella, en la nación. Está interesado porque dice que pasó una y otra vez. No fue la actitud de alguien que al verla en ese estado sintió reproche o sintió de alguna manera desprecio y se distanció, sino más bien es el sentimiento, la actitud de ese ser maravilloso que al verla así pasó una y otra vez para favorecerla, para ayudarla, para levantarla, porque Él lo vio como un tiempo especial, como un tiempo maravilloso, que Dios a través del profeta le dice a la nación: he aquí es tiempo de amores. Y como mencionaba anteriormente, el Señor quería convertir eso en un amor recíproco, no solamente que la nación entendiera que Dios la amaba, ¿sí?, que Dios estaba interesado en ella, que Dios era quien la había prosperado, le había dado de lo mejor, que Él la había hecho una reina, sino que también la nación entendiera que bueno sería que llegase al punto donde ellos también aprendieran a amar a su Dios de una manera única, de una manera especial, que Dios fuese amado por encima de todas las cosas, que el Señor en el corazón de la nación fuese el ser más especial, que fuese tratado como ese ser que había bendecido a la nación de una manera única y especial. Así que cuando señala y menciona y que después de haber pasado una y otra vez encontró que era tiempo de amores, Él abrió su corazón y en ese momento manifestó su gracia, su compasión y su amor para con la nación, y entonces dice que vino a ella y la perdonó. Sí, vino a ella y la perdonó, la sacó de la condición en que estaba. Creo que el Evangelio reúne una cantidad de virtudes especiales y se convierte en el regalo más especial y más extraordinario por esa forma como el Señor nos lo hace ver y nos la muestra, de la manera como el Señor nos da a entender que el Evangelio es completo y suple todas las necesidades que el ser humano tiene, comenzando con la necesidad de ser salvo, la necesidad de ser amado, la necesidad de saber de que hay alguien que está interesado por el bienestar del hombre, de la vida del ser humano, por alguien que está interesado en que el hombre no siga en la misma condición. Y por eso creo que desde el momento en que el Señor muestra su evangelio glorioso, le hace ver al hombre que Él está dispuesto a perdonarlo, que Él está dispuesto a entrar en un momento donde el hombre puede regocijarse al saber de que esa carga tan terrible que ha llevado siempre, ahora es quitada y ahora puede ser puesta en las manos del Señor, para que el Señor a favor del hombre actúe de una manera tan grande que le quita ese peso, que le quita esa carga, que la destruye, que la arroja, para que el ser humano ya tenga una perspectiva diferente en cuanto a lo que es la grandeza de Dios y la bondad del reino de Dios en él. Así que lo primero que veo allí es que el Señor le dice
a la nación, o le dice a Jerusalén, le dice, te dije, vive. Solo cuando Él pronuncia esa palabra de vida, porque a eso vino el Señor, la palabra misma nos enseña que el enemigo, con su propósito, dañó al hombre, le dañó sus pensamientos, sus sueños, su mentalidad. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, dice la palabra del Señor, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, así que Él perdonó, le mostró la salvación a esa nación de una manera abierta, de una manera muy grande, aunque se sabía que no eran merecedores del perdón de Dios, como también hoy lo sabemos, que somos salvos solo por la gracia del Señor, solo porque Él le plació, no habíamos hecho méritos para recibir el perdón de Dios, pero nos encontramos con Él y Él derramó su gracia sobre nosotros, y porque Él la derramó en nosotros podemos decir, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. También hay otra característica importante, y Él dice que Él nos limpió, dice, te lavé con agua, ¿sí? Nos lavó, o la lavó a ella, la limpió de la condición en que estaba, y eso hace ver de la obra del Señor, después de perdonarnos, cómo el Señor nos limpia, nos quita la contaminación, el pecado, porque ahora en Cristo nosotros somos limpios de verdad. La palabra del Señor dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que el Señor, con su sangre maravillosa, con la obra redentora del Calvario, nos da la limpieza total. He aquí que, como dice Juan cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo pone su sangre sobre nosotros, la derrama, su obra redentora la hace realidad en nosotros, quedamos limpios del pecado. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que todo eso que el Señor ha hecho a favor de nosotros es extraordinario, estimado hermano y amigo, es grande, es único, eso es especial. En esta mañana no podemos ignorar la grandeza. Esto no es algo pequeño, no es algo reducido que el Señor ha hecho a favor del hombre, es algo especial, es algo extraordinario, porque luego también la palabra del Señor nos dice que Él cubrió la desnudez de ella, de la nación de Jerusalén. ¿Sí? Dice, extendí mi manto sobre ti, ¿sí? Y cubrí tu desnudez. Todo eso que nos hacía a nosotros estar delante del Señor con vergüenza, eso que nos hacía a nosotros sentirnos como desagradables, todo eso el Señor también lo quitó de nuestra vida cuando puso sobre nosotros ese manto, puso sobre nosotros ese vestido especial. La Biblia dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Por eso para nosotros es un privilegio ser cristianos. Para nosotros es una grande bendición poder decir que ahora estamos cubiertos de la gracia de Cristo. Tenemos a Cristo en nuestra vida. Él quitó ese estado de vergüenza en el cual nosotros vivíamos por causa del pecado, eso que nos hacía alejar del Señor y que nos ocultaba de Dios, porque quizás teníamos la misma experiencia que vivió Adán, porque la palabra del Señor dice que cuando Adán escuchó la voz de Dios, se escondió, y el Señor le pregunta, y bueno, ¿por qué te has ocultado? ¿Por qué te escondes? No, es que tuve miedo, ¿sí? Porque estaba desnudo, y por eso me escondí cuando oí tu voz. Así que una de las cosas que hoy en día mantiene alejado al hombre de Dios es el saber que está en una condición desagradable, y por eso sabe que Dios es un ser santo, y de esa manera no quiere acercarse a Dios. Pero Dios
ha preparado un manto especial para nosotros. Dios ha preparado un vestido especial para todo aquel a quien lava y perdona de sus pecados, para revestirlo de su gracia, de su justicia, de su amor y de su misericordia, para que ya no tenga que esconderse ni de Dios ni de nadie, porque ahora somos justificados delante de Dios. Bendito el Señor. También la palabra del Señor dice que después de que hizo todo esto que he mencionado, también el Señor ahora dice que la reclama para sí. Dice, y fuiste mía. Ahora, después de que el Señor ha hecho en nosotros todo ello, sí, nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha cubierto de su gracia, de su gloria, de su poder, ahora pasamos a ser propiedad de Él, somos sus hijos. El Señor dice, y los que están en mi mano, sí, el Señor dice que ahí estamos seguros. Los que están en la mano del Señor, nadie se los arrebata. Pasamos a ser propiedad de Dios, y ser propiedad de Dios creo que también es un privilegio enorme y maravilloso. Y por eso Dios nos reclama para sí. Dios nos hace sus hijos. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios son aquellas personas que están confiadas en su Padre, están confiadas en su Dios y saben la importancia que tiene el pertenecer a la familia más extraordinaria, la familia más grande que hay en este vasto universo que es la familia de Dios. Aparte de eso, también hay algo más, porque siempre en el Señor hay algo más a favor del ser humano. Y dice que lo ungió, nos ungió, dice, te ungí con aceite. Y la voluntad de Dios es que todos los que le pertenecemos a Él estemos siempre ungidos con la gracia del Señor, llenos del Espíritu Santo. Por eso para nosotros hablar del Espíritu Santo es hablar de esa provisión que Dios le da al ser humano, es hablar de esa bendición tan enorme de poder tener a Dios morando en nuestra vida, de estar llenos de Él, de su gloria, de identificarnos con la naturaleza de Dios, porque Dios es espíritu, y saber que Él vive en nosotros nos garantiza a nosotros de que Él hace cumplir sus promesas. Dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso creo que una de las esperanzas, de las promesas a las cuales más se aferraron los discípulos después de que Jesús resucitó, fue la de que Él llenara sus vidas. Por eso permanecieron algunos de ellos, 120, estaban allí en el aposento esperando que el Señor derramase sobre ellos el Espíritu Santo, como ya Él se los había prometido, y estaban allí esperando ese momento, y cuando lo recibieron, creo que se sintieron las personas más privilegiadas de saber de que Dios ahora estaba morando en ellos. Así como también nosotros hoy nos damos cuenta de lo importante y lo lindo que es poder recibir la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, para ser guiados por Él, para tener una vida agradable y también poder experimentar lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, que es regenerar y también santificar al ser humano. Y otra característica más, porque todavía hay más en el Señor, dice que coronó a la nación, la hizo su reina, la hizo reinar, le puso toda clase de adornos necesarios para hacerla ver bella, para hacerla ver hermosa. Le dio una diadema, la puso en su cabeza, ¿sí? Y le hizo ver que era privilegiada porque tenía la gracia salvadora, que tenía esa experiencia maravillosa de la salvación. Qué bueno es saber que cada uno de nosotros tenemos como esperanza maravillosa la vida eterna. Sabemos que para el Señor somos lo especial, lo mejor. Y aparte de eso, también me llama la atención cuando dice que el Señor la mostró ante todas las naciones, y todas las naciones la alabaron. Fue la mirada de todas las naciones ahora estaban sobre ella porque la vieron hermosa,
y el Señor le hace ver que esa hermosura no era una hermosura de ella como tal, sino era la hermosura que Él había puesto en ella, que era la hermosura que Dios le había dado y que le pertenecía a Él. Bendito es el nombre del Señor. Dice el texto de la palabra del Señor, dice que salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Así que hoy podemos decir que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Hoy podemos decir que lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Que hoy podemos decir que todo esto lo que hemos alcanzado y todo esto que hoy somos, lo somos por lo que Dios ha hecho en nosotros. A Él se lo debemos todo. Él es el que ha hermoseado ahora nuestra vida. Él es el que ahora ha hermoseado nuestros pensamientos. Él es el que ahora ha hermoseado nuestro andar. Ahora es Él quien ha hecho en nosotros una nueva criatura. Ahora tenemos la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Ahora podemos decir que tenemos también de Dios todos esos privilegios y a Él se lo debemos todo, y por eso en un día como este la gloria y la honra siguen siendo para nuestro Señor Jesucristo. A Él le debemos todo y reconocemos que lo que hoy somos, lo somos por esa gracia maravillosa, por ese amor que Él sintió por nosotros, por esa compasión, porque nos vio en la misma condición como vio a Judá y a Jerusalén, y en esta mañana el Señor está dispuesto a hacer, creo que el mismo proceso en nuestra vida para mostrarnos a nosotros, para hacernos ver que en las manos del Señor nuestra vida tiene un final agradable y feliz, tiene un final, un propósito especial. Dios sabe cómo restaurar la vida del ser humano, y por esa razón creo que las palabras del apóstol Pablo en esta mañana pueden encajar perfectamente en nosotros. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corintio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Y he aquí todas son hechas nuevas. Todo eso que nos hacía ver desagradables, todo eso que nos mantenía de pronto allí ocultos en ese estado de vergüenza y de todo lo demás, ya Cristo lo quitó a través de su obra maravillosa, de la obra redentora, a través de esa obra que Él comenzó un día en cada uno de nosotros, y hoy podemos decir que somos nuevas criaturas. Hoy podemos decir que en Cristo tenemos una nueva vida, que ya no nos parecemos a ese hombre viejo. Ya nuestra vida antigua cambió, ya no estamos sujetos a todas esas cosas que nos mantenían en ese estado deplorable y desagradable. Ahora en Cristo Jesús tenemos la grande bendición de tener una nueva vida, como es la vida en el Evangelio, como es la vida en Cristo Jesús. Así que en esta mañana, para terminar, quiero decirles, estimados hermanos y amigos, Cristo quiere quitar de nuestra vida ese estado de desacración, ese estado que el hombre un día perdió por causa del pecado, porque Dios a ti y a mí nos hizo agradables, nos hizo perfectos. Nuestro estado inicial fue un estado muy bonito, pero lamentablemente, ¿sí? Perdimos el carácter sagrado que teníamos, perdimos ese estado tan lindo, pero Cristo hoy, a través de su gracia, a través de este evangelio maravilloso que predicamos y que con insistencia anunciamos, es lo que hace que la persona pueda tener una experiencia nueva en Cristo Jesús y alcanzar la regeneración y la transformación. Que Dios nos bendiga a todos en este día. Que Dios a través de su palabra también haga algo maravilloso y especial. Grupo de niñas escuchaba la clase de religión. Como es natural, estudiaban la Biblia. Y la profesora a todas preguntó: que alguna me diga dónde queda el infierno.
vacaciones regresa al colegio. Pues yo creo que muchos de nuestros oyentes necesitan saber, porque muchas veces se dice que todo lo que está pasando en las naciones o lo que sucede en la vida de cada persona pues es el cumplimiento de la palabra de Dios. La gente dice, no, esto está sucediendo porque así está escrito y así tiene que suceder. Pero yo encuentro en la Biblia que dice en la segunda carta, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que, hermano Jesús, quisiera preguntarle, ¿realmente es el cumplimiento de las Escrituras o es porque las naciones y el hombre no quiere buscar de Dios? Sí, hermano Javier, gracias por la pregunta. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que asumir, ¿no? Es una realidad que es la misma situación del hombre, es la misma condición humana la que le lleva a estar en ese estado. Dios, como mencionaba en el mensaje, ha provisto para el ser humano todo lo que necesita para que esté bien, para que pueda ser levantado de la postrimería, porque en eso consiste la gracia de Dios, en el regalo a favor del hombre para que sea levantado de la postrimería. Ya es decisión del ser humano, ya es decisión de las naciones, ya es decisión del hombre mismo estar en la condición, vivir como está, o si quiere salir de ella, porque Dios a través del Evangelio le garantiza al hombre que puede salir de la postrimería, salir de la condición. Gracias, hermano Jesús. Bueno, esto nos aclara de que si una nación, si una persona decide buscar de Dios, Dios puede restaurar esa nación, Dios puede restaurar esa vida. De hecho, esta mañana leí un artículo sobre Etiopía, donde estaba allí sucediendo muchas cosas producto de las huestes de maldad, porque muchas veces tratamos de ignorar o de olvidar lo que enseña la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes. Y por esta razón es importante que nosotros busquemos de Dios. Nosotros los invitamos, queridos amigos que nos están escuchando, y a ustedes, hermanos, para que busquemos de Dios, para que hoy más que nunca entreguemos nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación al Señor Jesucristo. Colombia y los países que nos rodean necesitan urgentemente entregar al Señor Jesucristo el destino de sus naciones y de sus familias. Por esta razón, creo que en esta mañana Dios nos ha hablado y nos está invitando, porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere tener una relación donde podamos sentir en nuestras vidas su amor, su presencia y sobre todo, hermano Jesús, la salvación. Sí, claro, hermano Javier. Por eso el Señor insiste, dice que pasó una y otra vez, y en cada pasar decía, te lavé, te perdoné, te saqué la condición que estaba. Eso sigue haciendo el Señor hoy. O sea que realmente Dios ha provisto todo a favor del ser humano. No hay algo que justifica al ser humano para decir no alcancé la gracia de Dios, no puedo experimentar algo, no. Todo está a favor del ser humano. Por eso en esta mañana podemos darle gracias a Dios, porque realmente la gracia de Dios está a favor de los seres humanos. Y la Biblia dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar al ser humano.